Hola, gracias a Ariane Rose y a Valentina Lund por esta hermosa iniciativa que es la Feria Virtual del Libro. Gracias también a mis compañeras escritoras Lorena y Claudia, a las cuales estoy muy entusiasmada de escuchar, así como también a la moderadora de este espacio. Sobre todo, gracias a ti por acompañarme. Soy R.M. de Loera, escritora puertorriqueña de novela romántica con un toque social. En la actualidad cuento con 12 libros, además de varias historias en antologías. Este año mi libro, A pesar de mí, ganó en los International Latino Book Awards en la categoría de romance. Y también fui juez en los José Martí Publishing Awards, premio que se le otorga a los medios de comunicación latinos en Estados Unidos. Me han invitado a compartirles eso que llamamos el proceso de creación de un libro. Estás frente al fregadero y enjabonas el vaso por 10ª vez porque en ese instante tu mente corre como si una escena de película ocurriera frente a ti. Tan es así que si extendieras la mano podrías tocarla. Ves a una mujer que va caminando por la calle y se abraza a sí misma pues tiembla de frío. Es invierno y las calles están nevadas, solo que frente a ella se encuentran las ruinas de una fábrica donde el óxido pareciera reinar. Pero entonces escucha un tintineo, ese que es tan característico de la Navidad, y se adentra a las ruinas. Los latidos del corazón se le aceleran. Así comienzan todos los libros de suspenso. Pero entonces, así suelen nacer mis historias, frente al fregadero o dándole la vuelta al arroz, tal vez en una oficina médica o hasta en la fila del banco. Eso sí, jamás ocurre frente a la hoja en blanco de la computadora. Para mí es muy intimidante y tal vez para ti también lo sea. ¿Cuántas veces has vivido algo así? Muchas, todos los días. Entonces ven, acércate. No tengas miedo. Acércate un poquito más, un poquitito más. Toma un lápiz, un bolígrafo, una servilleta, la bolsa de papel que te acaban de dar en la farmacia. Y si no, abre una aplicación en el teléfono y escríbelo. Sí, una historia intentan hacer y te ha escogido a ti como su narrador. No has necesitado un don o un talento innato, solo la inquietud de entender. Respira, no entres en pánico. Los personajes, la trama, que jamás he hecho esto. Ahora no importa, ni en un futuro tampoco. Siempre vas a sentir ese nervio. Siempre vas a creer que no estás preparado, que esos personajes se equivocaron al escogerte. Pero si fuera así, ¿por qué han acudido a ti? Entonces, lo único que tienes que hacer en ese instante es escribir esa imagen tan vívida que acabas de tener. Y así pasan las horas, los días, los meses y nada más ocurre. Pero una tarde, buscando entre tus pertenencias, encuentras un bolígrafo centellante con diamantes incrustados y plumas de todos los colores. Parece tan hermoso que lo observas y otra vez tienes una visión. Lucecitas de colores se encienden y apagan. Se escuchan risas y ella suspira cuando se encuentra con el más bello adorno de un soldadito de plomo con sus botitas negras y uniforme rojo. ¡Anótalo! ¿Te has percatado? Esa historia insiste en florecer. Hmm. Observas el bolígrafo. La luz choca contra los diamantes y parecen encenderse como esas ideas que surgen una tras otra tras otra. ¿Sabes que a mí me pasa igual? Una vez nacen mis historias, escojo un color de bolígrafo y por algún motivo eso me ayuda a mantenerme concentrada en esa historia. Las ideas fluyen mejor.
A ti tal vez eso del bolígrafo lo veas medio insulso, pero ¿qué tal una copa de vino? Tal vez la preciosa camisa de lentejuelas que utilizaste en la boda de tu prima. O ya sé, el sombrero cubierto de flores y perlas que compraste aunque te da pena utilizar. Ponto. Ya has escrito una página, o tal vez 10. Sabes que la historia ocurre en invierno y podría ser Navidad. ¿Dónde viven tus personajes? En Europa, en México, en Estados Unidos. Entonces, es momento de familiarizarte con ese entorno donde ellos se encuentran. Experimentarlo por ti mismo para darle más credibilidad. Escribiste que hay palmeras y un sol radiante. Espera, ¿no habías mencionado la nieve y las ruinas de una fábrica? Tenemos que ser constantes con nuestra historia. Digamos que escogiste Estados Unidos. En el buscador añades ciudades con nombres navideños en Estados Unidos. Hay 9 ciudades, las posibilidades son infinitas. Lees un pequeño resumen de todas. ¡Oh! Belén en Pensilvania celebra un mercado navideño igual a los de Europa y ofrecen paseos a caballo. Tú que siempre añoreaste pasear así. ¿Te has percatado? Hay una conexión contigo. Y es que sí, tal vez tu personaje es un experto matemático y acaba de resolver la conjetura de Color. Pero tú en matemáticas, pues digamos que eso de resolver la X y buscar los ángulos jamás te interesó. ¿Qué crees que pasará con esa historia que apenas es una chispa? Se va a extinguir. Cuando escribimos, dejamos un pedacito de nosotros, y ya sea un relato, un cuento, novela o guión de cine, tenemos que investigar, tenemos que leer. Vamos a dedicarle de nuestro tiempo. Y si lees una oración y ya te quedaste dormido, ahí no es. Volvamos al paseo a caballo. Tal vez tienes un recuerdo de tu niñez cuando lo hiciste con tu familia. Quizás es tu idea de una cita romántica. Vuelves a hacer una búsqueda y lees algún que otro comentario de persona que ha hecho ese paseo a caballo con la idea de familiarizarte, pero sientes que te falta algo. No alcanzas a tener esa sensación de experimentarlo en tu propia piel. Abre YouTube. YouTube es una excelente herramienta para pasear por esa ciudad que no conoces, pero que te ha llamado la atención. Las posibilidades de que una persona haya tomado una cámara y se grabara caminando son enormes. El cabello de las personas se revoluciona mientras caminan. Entonces es una ciudad ventosa. Usan gorros, bufanda y guantes. O ves que hay montículos y montículos de nieve y ellos van en pantalones cortos. Me vas a decir, ay, qué flojera. Eso de investigar ya no me gustó. Pero ¿cómo es posible? Es un tema que te apasiona. ¿No quieres ver esos paseos a caballo en una película, en caricatura o leerlo en una de las historias de tu autor preferido? Todo eso es investigación y eso te ayudará a que tu escrito tenga detalles que harán la historia más real, más cercana. Te menciono YouTube porque es mi herramienta de preferencia. Pero también podrías crear un board en Pinterest o si prefieres la música, tu propia playlist con las canciones que te hacen recordar esa. Has avanzado. Tu personaje ha entrado a ese lugar que parecían ruinas, pero que alberga el más maravilloso mercado navideño y ahora, ay, se acaba de chocar con su novio de universidad. Han pasado 15 años sin verse. Se sonrojó. Fue tanta la impresión que cayó dándose un fuerte golpe en el coxis. Se mordió el labio. Él se apresuró a levantarla cual caballero que salva a la damisela en apuro. ¿Y si exploramos otras opciones? Tal vez un hormigueo en la piel. Quizás enfureció con ella misma. Tal vez comenzó a reír como histérica o hiperventiló. ¿Cómo transmitir el cúmulo de emociones que podría experimentar? Pues hay diccionarios de emociones, de rasgos positivos o negativos.
de adjetivos, de reacciones y un largo etcétera. Estos nos van a ayudar a que las posibilidades sean infinitas y lo más importante, a que nuestros personajes se distingan unos de otros porque, si no, todas nuestras heroínas se morderían el labio y nuestros héroes las van a tener que levantar del suelo. Intentemos dar un poquito más. Enfureció con ella misma. Así sin más lo decimos y seguimos con la historia. ¿Crees que provocaremos a nuestro lector? Intentémoslo. Después de devolver el soldadito de plomo a la caja, Natalie giró y se encontró frente a frente con Christian, lo que la hizo enfurecer. ¿Te interesa la historia de Natalie? Esa oración está bien para esa primera tormenta de ideas que aparecen de repente, para que tú sepas qué sucedió en esa escena o capítulo, porque tú conoces tu historia de principio a fin. Tomemos, por ejemplo, un libro romántico, pues sabemos que tiene una estructura específica. Nos presentan a los personajes, ellos se conocen entre sí, su relación comienza a desarrollarse, las emociones los rebasan, todo parece ir a la perfección y cerca del 70 u 80% de la historia ocurre una catástrofe que amenaza con separarlos para siempre. Pero ¡ay! Él o ella se percata de que no hay nadie más y llevan ese cabo ese gran acto de reivindicación y son felices para siempre. Intentemos nuestra historia una vez más. Natalie suspiró mientras con delicadeza devolvía el soldadito de plomo a la pequeña caja con un pañuelo de seda. Antes de girar, le dedicó una última caricia como si el pequeño adorno de madera fuera a convertirse en real. Se le humedecieron los ojos y resopló, pues sus pensamientos se embargaron de recuerdos que no tenían cabida en su vida en ese instante. Giró y flexionó los dedos al mismo tiempo que apretaba la mandíbula. Allí frente a ella estaba Christian. Espera, porque si parecía que existían anhelos en un segundo todo se esfumó. ¿Qué hizo el tal Christian? ¿Tú te hiciste la misma pregunta? Dirijamos nuestra mirada a Christian entonces. Christian tensó los músculos mientras mantenía la mirada fija en la mujer frente a él, esa con la que una vez había construido planes a futuros. Había sido un estúpido. ¡Oh! ¿Y ahora? Pues ahora las posibilidades siguen aumentando. La historia pudo terminar cuando la levantó del suelo. Hubiera sido muy fácil decir y vivieron felices para siempre. Pero nuestro lector lo habría olvidado unos segundos después. Tenemos dos personajes. Ella está furiosa y él desafiante. ¿Vamos a utilizar el punto de vista de los dos? O tal vez la historia será contada a través de los ojos del soldadito de plomo. Ay, pero ¿y eso es posible? Pues quizás ese va a ser ese punto que te distingue de los demás. Si los que me acompañan hoy conocen mis historias, saben cuál es ese detalle que me distingue, darle voz a los discapacitados. Entonces, tratemos de encontrar eso que nos hace resaltar de los demás. Eso de escribir es irle tensando las cuerdas a nuestros personajes, darle un tropiezo tras otro y ver cómo ellos van reaccionando a esas provocaciones. Vamos a ir unos minutos atrás. Tal vez no va a aparecer en nuestra historia, no todas las escenas que nos imaginamos van a estar en papel, pero sí son importantes para nosotros entender mejor a nuestro personaje. Hay que conocer hasta su horóscopo. ¿Por qué? Pues porque incluso ese dato nos podría dar características de él. El día en que nació llovió, pero a los lectores eso les importa. No, pero a ti como escritor, sí. Ahora veamos a Christian. Christian sorteaba a las personas a su alrededor mientras intentaba que las cajas entre sus brazos no rodaran por el suelo. Su respiración estaba acelerada y varias gotas de sudor le bajaban por las sienes. Si no alcanzaba a vender todas sus artesanías, su tienda en el centro de la ciudad tendría que cerrarse a finales de mes. Se apresuró al ver que una clienta parecía estar interesada en una de sus figuras. Era la primera del día.
Por un segundo se permitió sonreír. Tal vez el destino estaba de su lado. Ahora, no olvidamos el lugar en donde estamos. Un mercado de Navidad. Huele a canela, a chocolate. Las lucecitas prenden y apagan o están estáticas. ¿Hay un gran bullicio a su alrededor? ¿O al reencontrarse pareciera que están aislados? Sigamos con la historia. Ninguno cedía ante el otro, en tanto la tensión parecía aumentar con cada segundo. No obstante, la algarabía a su alrededor iba en aumento y las personas parecían deleitarse con ese aroma a pino tan característico del lugar. Belén era la ciudad Navidad. Al percatarse de que estaban rodeados por una gran cantidad de personas, Natalie pasó junto a él con los hombros rígidos. Christian no pudo evitar inhalar profundo y así adueñarse de ese aroma a vainilla que la caracterizaba. Negó con la cabeza, se acercó a su stand y colocó las cajas en el suelo. Entonces agarró el soldadito de plomo por el que Natalie parecía estar interesada y lo arrojó a la basura. ¿Qué va a suceder con Natalie y Christian? ¿Todo se quedará ahí? Tú decides, es tu historia. Vamos a repasar cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Te inspiraste? ¿Lo anotaste con tu bolígrafo preferido o mientras usabas tu camiseta de la suerte? Comenzamos nuestro proceso de investigación. Nuestra trama gira en torno a un detalle que nos llama la atención o del cual somos expertos. Buscamos material de apoyo. Tratamos de mostrar las emociones, pensamientos y vivencias de nuestros personajes. Les creamos a nuestros personajes un conflicto tras otro. ¿Hay que ser rígidos con nuestros personajes o podemos permitirles fluir? Te podría decir, tú eres el general y quien da las instrucciones. Pero la realidad es que nuestros personajes poco a poco van a ir tomando vida propia y ellos son los que van a guiarte, más cuando el proceso es una novela, pues eso implica la construcción de un universo donde ellos son los expertos. En mi caso, me gusta darles flexibilidad y soltarles las riendas. Sí, por supuesto que tengo la historia trazada, tengo idea de cómo va a terminar, pero esa flexibilidad es lo que le va a dar riqueza y la va a nutrir. Escena tras escena, tu idea va tomando forma. Habrá días en que te sientas el rey del universo y también existirán otros en que te creas un gusano rastrero. Todas esas emociones son normales. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, ya cuéntame. Que después de desvelos, horas y horas y horas de teclear en la computadora, fuera que tuvieras eso que se llama inspiración o no, ¿terminaste la historia? ¿Terminaste la historia? Que tiene errores, que no te gustó tal escena. Shh. ¿Terminaste la historia? ¿Sabes cuántas personas han dicho voy a escribir y se quedó en solo palabras? Siéntate orgulloso de ti mismo. Todo eso que estás pensando tiene solución, se puede reescribir, pero palabra que no está en papel es idea que nunca nació. Y tú sí te atreviste. Invítate un helado, un masaje o una escapadita a ese lugar de inspiración. Te lo mereces. Ese primer borrador es para ti, para que te cuentes la historia a ti mismo. Entonces llegan las correcciones, cuando te sientas a releer esas palabras y comienzas a hacer cambios. Ya sabes que hay cientos de formas de contar la historia y que con unas creamos más emociones que con otras. Aquí queda de ti cuál vas a escoger. En mi caso particular me encanta adentrarme en las emociones y pensamientos de mis personajes. Es lo que me crea esa chispa de emoción. Pero no tiene que ser igual para ti. Tal vez no te guste el detalle y eso está bien. ¿Recuerdas eso de ser constantes? ¿Qué significa? Lo primero, si el nombre de tu protagonista es Christian, pues que desde la página 1 hasta la última te aseguras de que lo llamaste así. He leído libros donde en una misma página el personaje cambia de nombre hasta en 3 ocasiones. ¿Y qué cree que va a pensar el lector? Esos datos que se repiten, tengámoslos anotados en una libreta.
en un Billboard, en una hoja de Excel o incluso en una nota en nuestro teléfono. Algo que tengamos a la mano y nos ayude a resolver nuestra duda. En esta historia que hemos ido desarrollando se menciona al soldadito de plomo en varias ocasiones. ¿Es un elemento esencial de nuestra historia? ¿No? Entonces es mejor deshacernos de él. Hay que tratar de darle un cierre a todos esos elementos que hemos añadido, que lo que escribamos tenga un motivo para que nuestros lectores no sientan que algo no está bien. Debemos darle amor a nuestra historia, mimarla y no quedarnos con lo primero que salió. No es que seamos perfectos, pero sí la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser mejores escritores? Leyendo. Es como si deseáramos ser nadadores profesionales, pero nunca vamos a una alberca, un río o la playa. ¿Cómo vas a conseguir esa meta si nunca practicas? Con la escritura es igual, y nuestra práctica son otros libros y tomar hoja y lápiz. No existe otra manera. ¿Por qué la lectura es importante? Porque de ese modo te conectas con ese escritor que tanto te estremece con sus historias y palpas en tu propia piel eso que quieres emular. También funciona en sentido contrario, donde sientes repulsión y estás seguro de que eso no es lo que quieres hacer, pero ¿cómo vas a saberlo si no lees? Tenemos que leer. La cantidad, eso es a tu discreción, porque yo mejor que nadie sé los obstáculos que se nos presentan día a día y exigirnos un imposible de lectura solo va a conseguir que nos bloqueemos. Y con esa idea voy a terminar. Seamos compasivos con nosotros mismos y no nos comparemos con los demás. Es que tal autor escribe 10.000 palabras en 2 horas. Lo celebro y me alegro por él, pero yo tengo días en que si escribí 20 palabras fue mucho y estuve frente a la computadora rompiéndome la cabeza. En mi caso particular, la escritura me toma tiempo. En un sentido, se podría decir que la sufro. Sin embargo, también es una chispa, es un hormigueo. Son nervios y lágrimas, así como sonrisas y euforia. Si mi lector llora en el primer verso, les aseguro que me he bebido las lágrimas al escribir la escena. Mis personajes dejan de ser ficticios para convertirse en reales. Eso mismo deben ser para ti, pues ellos te acompañarán para toda la vida. Toma el lápiz, atrévete y escribe.